Hola. Ahora vas. No, para. Cancelar. Vamos a invitar. Acá era. Está Luciano conectado. ¿Está bien? Oli, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué hacen? ¿Cómo las tiene la cuarentena? Ahí, ahí sumamos a la Endo. Hola, hola Martín. Oli, ¿estás Ah, con el mate? sí, También, bien ahí. ¿Cómo andás, Sama? ¿Todo bien? ¿todo bien vos? Todo bien, por suerte, muy tranquilos. Vamos a esperar un poquitito que la gente Vi un cartel de tatú, ¿alguno de los dos tatúa? Él, Ah, mirá, yo, no yo. sabía. Era Soy Mauro. aprendiz, soy aprendiz. Yo hago Está bien, está bien. perforaciones. Ah, bien, o sea, tienen todo el combo ya armado ahí. Vas y te vas con un tatuaje y con un piercing Claro, puesto, todo. un dos por Bien, una. perfecto. Claro, los padres hiper contentos, si alguno va. Pero bueno, la Le vida. da un combo. Un combito de regalo, va. Claro. Así que, bueno, les comento un poco mientras a la gente de lo que vamos a hablar, si les Dale. parece. La idea es un poquito hablar de qué es la identidad de género, en el caso de que uno quiera empezar un tratamiento hormonal, también saber qué efectos puede lograr, cuánto tiempo para lograrlos, los riesgos, eh, las contraindicaciones también. Vamos, la idea es un poquito tener más información. Primero, para la gente por ahí que no sabe, vamos a hablar de dos conceptos. ¿Qué es la identidad de género, para empezar? La identidad de género es cómo me autopercibo. Por ejemplo, nosotros tenemos un sexo biológico asignado al nacer, el cual a veces te dicen que sos mujer, a veces te dicen que sos hombre. Cómo te autopercibís es otra cosa. Y cómo uno se autopercibe, por ejemplo, hay personas, ¿sí? Nosotros hablamos generalmente de cisgénero y transgénero, luego vamos a ampliar un poquito más el panorama, pero cuando hablamos de personas cisgénero es la persona que su sexo asignado al nacer coincide con el sexo que se autopercibe. Por ejemplo, en mi caso, a mí me asignaron al nacer que era mujer y yo me autopercibo como mujer, entonces soy una mujer cisgénero. Después existe también las personas transgénero, en la cual le asignaron otro sexo al nacer y se autoperciben, por ejemplo, con el sexo opuesto, por ejemplo, como sería una mujer transgénero en ese caso. Eso es importante saberlo como para entender. Obviamente, no todo es tan binario, tan categórico. Existen las personas no binarias, que son aquellas personas que en realidad no se identifican ni con el sexo masculino ni con la identidad de género femenina. Eso es importante también saberlo. Hay también personas que son fluid gender, donde hay momentos o etapas en su vida donde se identifican o se sienten mucho más cómodos con la identidad de género femenina y luego por ahí con la masculina. Bien, entonces, ¿cómo llamamos a las personas? Básicamente como se autopercibe, que es como nos llamamos todos, básicamente. Eso es importante. Eh, y no sé qué quieren arrancar ustedes, y con qué tratamiento de qué. Y Femenino, porque no. masculino. Si querés arrancamos con el masculino, que el femenino es un poco más amplio. Yo tengo un par de preguntas que una compañera quiere Viene saber. afilada, me gusta. Es brava. Desde la primera charla que estaba allá atrás con el matecito, levantaba la mano y yo decía, ay Dios, ¿qué va a preguntar? ¿Qué pregunta ¿Te se viene acordás? ahora? Sí, me reacuerdo.
Picante está. Bien, bueno. Bien. Bueno, ahora hablemos de las personas trans, hombres, que para ello pueden, a ver, algo importante, no necesariamente una persona, un hombre trans tiene que empezar hormonización para ser un hombre trans, digamos. Uno es quien es, independientemente de la hormonización o de cirugías o lo que fuere. Eso es importante. En el caso, como yo soy endocrinóloga, voy a hablar de hormonización. Vamos a utilizar testosterona. ¿Qué preparado? Esa, olvídate, bien pisciana, Disney. ¿Qué preparados se utilizan, ¿no? De testosterona. Vamos a dividirlos en inyectables y en gel, que es lo que tenemos disponible en Argentina. Tenemos en los inyectables el undecanoato de testosterona y el enantato de testosterona. Estamos hablando de adultos, ¿no? Yo no hago pediatría. Entonces, el undecanoato de testosterona se aplica generalmente, digo generalmente porque hay casos donde se tiene que espaciar, es cada 12 semanas, es decir, cada 3 meses. Ahora, el enantato de testosterona se aplica cada 2 a 3 semanas, también es inyectable, es intramuscular, y el gel es testosterona en gel, no digo la marca, pero se aplica generalmente en lo que son la parte de los hombros, los muslos y demás. Importante, una vez que uno se aplique el gel, lavarse bien las manos, porque si luego va a estar en contacto con familiares o con su pareja o con amigos, te va a pasar la testosterona y probablemente muy contento, la otra persona muy contenta no esté, básicamente. ¿Qué efectos esperamos, ¿no? ¿Para qué es todo esto? Bueno, va a haber cambios que se empiezan a ver. Se empiezan a ver mucho más rápido, y yo siempre digo esta frase, que posta que para mí es así, hasta en esto los hombres la tienen más fácil, que es que los cambios son mucho más rápidos. Entonces se ven, o sea, entre los primeros y los 6 meses ya se empiezan a ver y se alcanza al año, los 2 años ya están completamente hormonizados, van a haber crecimiento, por ejemplo, el crecimiento del vello sigue, incluso se puede alcanzar hasta 4 a 5 años y seguir habiendo crecimiento de vello, eso es importante. ¿Qué cambios vamos a ver? Vamos a tener, por un lado, la distribución de la grasa distinta, más acorde al patrón masculino, es decir, más romboidal. Va a haber aumento de la masa muscular, también va a haber crecimiento del vello, la piel se pone un poquitito más grasa, y ahora vamos a hablar de que hay efectos que los hombres no están muy contentos con eso. Después puede haber también el crecimiento del tamaño clitoridiano, se habla de hasta, no todos, y se habla de hasta un 3,8 de promedio de centímetros de crecimiento. Después el cambio de la voz, algo importante para saber siempre antes, el cambio en la voz es irreversible. Eso es uno de los cambios irreversibles en el hombre. Y también otra de las cosas es que refieren que suele aumentar el deseo sexual. ¿Qué efectos por ahí no están tan buenos o no son los deseados o esperados? La calvicie, o sea, las famosas entraditas, eso no está tan bueno. Ahí está. Te mandó al frente pero enseguida, tipo. Si querías pasar desapercibido no había chance. Eso por un lado. Algunos hombres tienen también el crecimiento o sea, tienen acné, y eso por ahí no está tan bueno. Que, ojo, porque por ahí si están con inyectables se puede probar, digamos, se puede pasar al gel, y a veces revierten y a veces no, y necesitan, si quieren continuar obviamente con el tratamiento, algún tratamiento complementario con el dermatólogo y demás del acné. Esos son como efectos no deseados, y a nivel del laboratorio, nosotros siempre pedimos generalmente cada 3 meses, va a variar, depende el preparado que se utilice, pero es cada 3 meses inicialmente, después se pueden espaciar. Estamos hablando las primeras etapas, ¿no? Que tenemos, puede aumentar el hematocrito, mucho. ¿Qué es el hematocrito? Es la concentración de glóbulos rojos. Nuestra sangre tiene glóbulos rojos. Si hay muchos glóbulos rojos, esa sangre por ahí se pone más espesa y no está, entre comillas, ¿no? Es para que se entienda fácilmente. Se pone más espesa, digamos, y
tiene ciertos riesgos. Entonces, si aumenta mucho el hematocrito, ahí vamos a ver de espaciar o de suspender, o sea, o de pasar al gel o de suspender momentáneamente la terapia. Después, otra de los impactos que puede haber es a nivel del azúcar en sangre y del colesterol. Y aumenta también la presión arterial. Puede aumentar levemente. Importante, hacer actividad física ayuda un montón a disminuir los riesgos. Además, una alimentación saludable también. Digamos que con una buena alimentación, actividad física, suspender el tabaco si se puede y demás, estaríamos bien y disminuiríamos la posibilidad de los riesgos. Hay pacientes que por ahí no se aconseja por ahí iniciar, y esta es la parte que a mí no me gusta decir, porque obviamente uno siempre quiere, en mi caso yo siempre quiero acompañar en que el cuerpo vaya con la identidad de género, porque no hay nada más lindo para mí que ser reconocidos por lo que somos, en cualquier ámbito, ¿no? De poder, a nivel laboral, que te reconozcan cuando haces algo bien, y hablar a nivel social, que te digan quién sos y cómo sos, me parece que es fundamental. Entonces, empezar el tratamiento para mí es súper importante, y hay ciertos casos que por ahí son alertas rojas, digamos, que por ejemplo pacientes que tienen apnea del sueño, que es cuando respiran y hacen una pausa, por ahí la testo ahí no está tan buena, o que ya tienen el hematocrito hiperalto, también. Ni hablar, bueno, puede haber disfunción hepática, pero eso se puede ir viendo, y lo mismo cambiando la forma de administración. Y obviamente, bueno, si el hombre justo está embarazado, no vamos a empezar ahí el tratamiento hormonal, vamos a esperar a la conclusión del embarazo, a que llegue a término. Y después, que eso a modo general. Entonces, riesgos cardiovasculares, que siempre me preguntan, ¿tengo más riesgos? La verdad es que no se ha notado tanto el aumento del riesgo en los hombres trans. Sí, obviamente esto que dijimos, si justo aumentan, o sea, si tenemos, por un lado, el aumento de la presión alta, o sea, tenemos hipertensión, tenemos el hematocrito un poquito más alto, y los triglicéridos, por ejemplo, altos, y el colesterol malo alto, y vamos a tener entonces un poquitito más de riesgo de tener un efecto, por ejemplo, adverso como un infarto de miocardio, pero no es que necesariamente esto va a ocurrir, digamos. Ya vuelvo a repetir, con actividad física y alimentación saludable, estamos bárbaros. Y otra cosita súper importante y que cuesta por ahí, que es, una vez que yo empiezo el tratamiento, a ver, yo tengo un amigo, a ver, perdón, me colgué con un comentario que, Que tiene epilepsia. bueno, sí, sí, y no se puede hormonar. Y es un poco complejo, hay que ver bien qué epilepsia hay. Hay pacientes que tienen epilepsia y pueden hormonarse con gel, pero habría que ver bien el caso en particular, digamos. Claro, o sea, depende de la Eso gravedad. depende, claro, sí, depende, porque a veces dentro de epilepsia nosotros englobamos un montón de actividad que nosotros llamamos actividad neuronal desorganizada, entonces englobamos un montón de patologías. Entonces, sí, hay que ver bien el caso de este paciente en particular. Pero con respecto a los riesgos, otra cosa que siempre digo, dos cosas importantísimas. El reemplazo de testosterona, genial. Se te logra ir la menstruación con eso, ponele a los 6 meses, genial, buenísimo. Ojo, no confundirse y no pensar que esto es un método anticonceptivo, digamos, porque no es así. Por lo cual, si se va a estar con una persona con pene, utilizar otras medidas para evitar un embarazo no deseado, eso es importante. ¿Y qué más quería decir? Y los controles, que es re difícil eso, ¿no? Porque en realidad lo más difícil no es, enfoque mal, no es que el paciente es el que es difícil. El tema es que hay un sistema de salud que todavía no acompaña del todo, se va armando. Entonces por ahí un montón de malas experiencias hacen que después diga, yo no tengo ganas de ir y tener que estar en la sala de espera con un montón de mujeres que me miran diciendo qué hace este tipo acá, digamos, hablando mal y pronto, entonces no quieren, es así. Entonces es como que se sienten medio incómodos y terminan no yendo. Entonces yo siempre digo, busquen un profesional con el que se sientan cómodos,
y vayan y hagan los controles con el ginecólogo. Eso, o ginecóloga. Eso es importantísimo, porque, em, por ejemplo, tema de cáncer de mama y demás, hay ciertos cánceres de mama descritos en el hombre trans, incluso una vez que se hizo la mastectomía. Por ejemplo, hay un caso reportado en la región de la cicatriz, digamos, que tuvo cáncer de mama. ¿Qué pasa con estos tumores? En realidad, el tema del cáncer de mama, nosotros estamos dando hormonas y la testosterona se reconvierte en muchas partes como estrógenos. Y los cánceres, por ejemplo, de mama, algunos son hormonodependientes. Entonces, si yo te estoy dando una hormona, básicamente le estoy echando leña al fuego. Entonces, los cánceres que se descubren son tienen un comportamiento más agresivo y por ahí sí, por ahí no, la verdad es que o sea, la indicación es suspender el tratamiento hormonal, lamentablemente. El año pasado vino de Estados Unidos a hablar en el Congreso un profesional de allá y contaba que un paciente había tenido cáncer y que él decidió continuar bajo todo el riesgo, que bueno, eso ya es una decisión totalmente personal y muy arriesgada. Él dijo, yo prefiero, digamos, si llegar al peor de los finales, estar con el cuerpo que me representa y bueno, digamos, ahí uno ya no puede hacer nada, la indicación es suspender, digamos. Después, los controles ginecológicos, se aconseja, sé que esta es la parte más molesta, que es el PAP, pero sí, lamentablemente hay que hacerlo. Reportados, estamos hablando de hasta lo que yo sabía, digamos, había 7 cánceres reportados en el mundo endometrio, no es tanto, pero pasa exactamente lo mismo. De ovario había 3 tumores, digamos, no hay tantos, pero el tema es el comportamiento del cáncer. Eso como a grosso modo. Como dijimos, lo que siempre preguntan es cuándo empezamos a ver los cambios. En el hombre, mucho más rápidos, a los 6 meses ya se empiezan a ver, y a los 2 años ya casi todos los caracteres están súper adquiridos. Eso, no sé. Y ahora, si querés, Amalia, nos mandamos con las mujeres. ¿Querés? ¿Cómo querés hacer las preguntas? ¿Querés hablar de las chicas o te hago unas preguntas que me hicieron algunos y después van para Dale. las chicas? Bueno, Vamos con las preguntas, sí, me encanta. hay un chico que se llama Lautaro que hablaste hace poquito, también hiciste un video. Ay, sí, es un genio, Lautaro. Esta pregunta me mató. ¿La papá con las hormonas pregunta? La papá. No tiene tanta papada, Lautaro. Tanta, le dijo, chao, lo maté. No. Eso tiene que ver con un desbalance, digamos, entre lo que es la ingesta, la actividad física y demás. No tiene que ver con las hormonas. Bueno, hay un chico que me pone, ¿puedo ponerme testo en gel porque el chico se va a congelar los óvulos, quiere congelar, Perfecto, algo importante para hablar de eso, sí. y me preguntó si puede ponerse gel, él está sin tratamiento porque le dijeron que no, y me preguntó si se puede inyectar, no, ponerse el gel. No, Antes. lo ideal es antes de congelar. Primero voy a aclarar algo que no lo dije, que está bueno, es con la testo, o sea, todavía no hay trabajos que podamos decir esto es así, porque bueno, los trabajos nuevos son bastante recientes, pero hablamos de que podría haber una disminución de la calidad del óvulo. Entonces, siempre se aconseja, y si se puede, por si se tienen los medios, porque si es ya es muy costoso y eso no está contemplado, digamos, en la ley, congelar antes. Es un proceso molesto, algunos dicen, y eso depende de cada persona, ¿no? Pero porque desde ya te inyectan, generalmente te tienen que lograr la estimulación y hay ciertas hormonas que no están tan buenas, pero hay que para el hombre trans, para rescatar, digamos, los óvulos y poder congelarlos. Eso es porque, como decíamos, la testo por tratamiento prolongado se cree que disminuye, digamos, la fertilidad. Entonces, si eso se va a hacer antes o incluso durante, no tiene que ver testo, para nada. Y además eso tiene que ver con otra explicación mucho más compleja y que también está en el veremos, es qué efectos
podría llegar a tener en algo que se llama epigenética, que nos vamos al tacho, si hablamos de esto es muy difícil de explicar, pero bueno, o sea que lo mejor es estar lo más limpio y libre de hormonas, eh, rescatar los óvulos y después sí. ¿Qué pasa si uno ya empezó el tratamiento y desea rescatar sus propios óvulos? Bueno, suspende el tratamiento y generalmente lo que tiene, que muchos no quieren, es que justamente como hay todo un estímulo de la ovulación, a veces son bastante molestos los cambios que se ven. Se retrogradan, pero después se recuperan, digamos, los cambios obtenidos previamente. Pero bueno, a veces pasar por eso no es tan agradable, entonces siempre está bueno que el paciente lo sepa antes. Yo sé que es costoso igual, que a veces por ahí uno quiere, pero no se puede, bueno, pero por lo menos tener la información me parece que nos pone en otro lugar como seres humanos. Eso de la fertilidad. Así que testo ni en gel ni inyectable antes. ¿Hay alguna Ok, otra? sí. Dice, ¿qué conflictos puede haber en- entre el tratamiento hormonal y la medicación para personas neuroatípicas? No, a ver, en realidad primero que es neuroatípico, por ejemplo, es una persona que tiene esquizofrenia, no se puede iniciar el tratamiento hormonal, digamos, si no es algo que fue sostenido y si es algo momentáneo. Por eso, en la ley argentina lo que dice es el deseo sostenido por más de 2 años. Generalmente, cualquiera, y esto ustedes lo saben más, la persona que tiene, que se autopercibe, digamos, diferente, o sea, a su sexo asignado al nacer, eh, no es que un día se despierta y dice, ay, voy a ver qué me pasa, y me voy a someter a todo esto, a mi cuerpo y con todos estos riesgos porque me gusta. Nadie lo hace así. O sea, generalmente se manifiesta mucho más tempranamente y demás, y es sostenido el deseo. Eh, ¿Qué pasa no sé si a eso se refería con neuroatípico, con ciertas enfermedades psiquiátricas, que no son todas, digamos, eh, sí, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia sí se evalúa muy bien antes, se tiene que hablar con el psiquiatra si esto venía previamente, digamos, a el diagnóstico, si fue sostenido y demás. ¿Por qué? Porque podría llegar a ser, pero no quiero que se confunda con las personas, es otra cosa, digamos, la esquizofrenia que un día dice yo quiero hormonarme, no es una persona trans, ¿se entiende? Va por otro lado, va por algo más psiquiátrico. ¿Qué pasa? Algo importante. No necesariamente, lo que dice la ley argentina es esto, que no necesariamente tiene que haber una evaluación psiquiátrica previa. Uno obviamente tiene las herramientas para detectar, digamos, a un paciente que, por ejemplo, tiene un brote psicótico, a alguien que no. Eso es importante. Y algo también que está descrito y que hay muchos trabajos al respecto es que mejora la calidad de vida y disminuye lo que es depresión y ansiedad una vez que la persona pudo y tuvo acceso al sistema de salud, fue reconocida como tal y empezó el tratamiento con la identidad. Eso es importante, que no hay relación ni nada a nivel psiquiátrico que diga que una persona es trans por eso. ¿Sí? Eso es importante, que ustedes ya sé que lo saben, pero por ahí en la población general hay cierto desconocimiento y me parece que está bueno aclararlo. Por eso siempre que hablo de neurotípicos es muy raro que esto coexista y suceda. Estamos hablando de casos minoritarios, pasan, pero no quiero poner ahí el foco porque no es la generalidad y no es la mayoría. Nada, eso. Después, Nevido Testosterone. ¿Realmente cuál es mejor que la otra y por qué? Bien, ¿cuál es mejor? Bien, primero en realidad tiene que ver hay que evaluar costos, o sea, la capacidad de cada uno en su bolsillo, y en realidad lo que está con el Nevido por ahí es un poquito más oleosa, la sustancia oleosa es como más aceitosa, hay riesgos escritos de émbolos. Émbolos es como que se forma como un coagulito y viaja a la sangre, y eso se puede impactar. Eso estuvo escrito, la verdad es que hoy por hoy hay enfermeras y enfermeros súper avesados en lo que es la aplicación y gente que se ha entrenado en aplicar
Nevido y testosterona, así que eso no sucede, es intramuscular lenta, pero lo que tiene es el intervalo. Uno es cada 12 el Nevido es cada 12 semanas, o sea, cada 3 meses, y el testosterona estamos hablando cada 2 a 3 semanas. Entonces, muchos no quieren el testosterona por esto. Entre estos dos, digamos, lo que yo diría la comparación es más bien entre lo inyectable y el gel, que es distinto. Y esto tiene que ver que el gel tiene menor incidencia de ciertos efectos adversos, como a nivel del hematocrito y a nivel del colesterol o de la glucemia. Por ejemplo, un paciente diabético descontrolado, o sea, que no están bien sus niveles de azúcar en sangre, no le vamos a iniciar con inyectable, vamos a elegir el gel. Lo mismo una persona que tiene los triglicéridos por las nubes, digamos, no vamos a empezar con un inyectable, vamos al gel. Esos serían más los beneficios. Ok. ¿Hay alguna posibilidad de tener algún problema de funcionamiento del hígado debido al uso de testosterona o solo depende de la enfermedad de la base que tenga el paciente? No, o sea, ¿qué determina que un paciente tenga, nosotros le llamamos disfunción, o sea, que se altere la función hepática? No se sabe, y sí, puede ser. Y hay que ver, por eso siempre en estos laboratorios que pedimos cada 3 meses, se pide siempre un hepatograma para ver bien las enzimas hepáticas. Si se empiezan a alterar de sobremanera, hay que a veces o espaciar el tratamiento, o si es muy severo, obviamente se discontinúa el tratamiento. Después, en caso de dejar el tratamiento hormonal después de 5 años, ¿hay alguna consecuencia física? En realidad, esa pregunta justo ayer me hicieron lo mismo. Por ejemplo, una pregunta me dijeron, ¿disminuye o sea, todo lo que yo viví con testosterona, ¿me disminuye la mortalidad a largo plazo? Me quedé así como, mira, la verdad que los estudios, eso no se sabe. Digamos, lo que te puedo decir es, si se suspende, retrogradan y los cambios vuelven para atrás, o sea, se restauran los ciclos menstruales y demás, excepto la calvicie, el tema de no tenés chance, si pensabas en algo, la calvicie y la voz te va a quedar, y el vello también, probablemente no vas a volver a tener la piel lampiña como la tenías antes. Eso solamente luego de 5 años de tratamiento de reemplazo hormonal. Así que no. Ya me quedé pelado entonces. Está sonado, básicamente. Bueno, eso después. Sí, eso son. Bueno, si querés hablamos ahora del tratamiento hormonal femenino. De las mujeres, bueno, de las feminidades, ok. Bien, hablemos de esto, entonces, bien, esto me quedé pensando, porque iba a decir de los no binarios, quedé trabadísima, no, pero iba a hablar de las personas no binarias que a veces tienen algún cambio, y por ahí no se utilizan las mismas dosis, se empiezan con cositas un poquito más suaves. Con respecto a las mujeres trans, utilizamos generalmente 2 sustancias, digamos, dos hormonas, que es valerato de estradiol o 17 beta estradiol. Y en eso vienen en gel o en comprimidos. Normalmente vamos de 4 a 6 miligramos, es como la dosis estándar. En otros lugares hay inyectables, que yo sepa, hasta en Argentina todavía no estaban. Yo, sinceramente, no tengo experiencia en inyectables, me lo habían preguntado la otra vez. En Argentina yo no los he visto. Ah, mirá, es que sí, es que está muy, muy en boga por un americano que ya lo investigué. Me parecía medio raro, decía un montón de trabajos, bla, 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 y fui a leer un poquito acerca de lo que él publicaba. Todavía no fue reconocido, digamos, por ninguna sociedad científica americana, y promueve ciertas cosas, que ahora voy a decir cuáles son, que no serían tan saludables en principio, por lo menos desde lo que sabemos. Tal vez mañana hablemos de otra cosa, digamos. Uno no puede ser tan taxativo nunca y cerrarse, pero bueno, nada, tener en cuenta eso.
vamos con acá en Argentina, hasta lo que sé, tenemos eso, de lo que yo utilizo con mis pacientes es eh, el gel, o sea, los puffs, o el comprimido, que es, vamos, de dosis de 4 a 6 miligramos, la idea es lograr aproximadamente, y ahora seguro que esa es una de las preguntas, no sé, nosotros, los objetivos que nosotros manejamos es hasta 200 miligramos de estradiol, no pasar las dosis fisiológicas, y de testo, depende de la unidad en la que se mida, hablamos de menos de 50, es disminuir la testo también. Empezamos nosotras con el estradiol, inicialmente, ya sea cualquiera de las dos formas, pero inicialmente no nos mandamos con el antiandrógeno de una, que sí por ahí en Estados Unidos generalmente pone las dos juntas, nosotros no. ¿Por qué? Porque disminuye el deseo sexual y disminuye puede haber disfunción eréctil. Entonces, a veces hay mujeres trans que no quieren eso, que eso suceda. Entonces, primero, además el estrógeno por sí disminuye los niveles de testo, a veces no se llega al objetivo, y ahí sí requiere una dosis de cuáles son, o la ciproterona, tenemos en Argentina, o la espironolactona. ¿Cuál se va a elegir? Eso va a depender del médico y del paciente desde ya también. En Estados Unidos utilizan muchísimo la espironolactona. Acá hay trabajo con profesionales que usan la cipro y no hay ningún tipo de problema, digamos. Se va controlando. ¿Qué cambios uno espera en la mujer? Bueno, va a haber los primeros que se ven son mucho más lentos, siempre tenemos la de perder, porque tenemos el cambio de la redistribución grasa, disminuye la fuerza muscular, aumenta un poco la masa grasa. Hay estudios que describen un incremento del índice de masa corporal. Aumentan levemente de peso, por eso siempre aconsejamos acompañar, ya que van a empezar el tratamiento también con actividad física y alimentación saludable si es que no se desea incrementar de peso. Igual, estamos hablando de un incremento de peso que mientras sea saludable, todo bien, digamos. El tema, a mí no hablo de una cuestión estética, eso me quede claro, a mí no me preocupa, eso siempre me fijo en la salud. Después, la piel suave, si hay acné puede incluso haberse mejorado con el tema de el tratamiento, y otra de las cosas, puede haber disminución del volumen testicular. En el 2015 se hizo un trabajo importante que decían que disminuía hasta un 60%, algo importante, y para aclarar al respecto, sí. Ya te veo con ganas, ya está. Ay, Dios, No, claro, me acuerdo de la charla me acuerdo de la charla que habías tenido en el 2018, cuando te conocimos, que habíamos hablado de eso, y que es verdad, que a mí me disminuyó un montón. O sea, me quedó así. Tengo más piel que otra cosa. Claro, es que sí, sucede eso. Y otra cosita es, que ojo, que iba a relacionarlo, es qué pasa se vio una disminución del rescate espermático con más de 4 años de tratamiento hormonal. Eso es importante también saberlo, porque a veces se dice lo mismo, digamos, que dije para el hombre trans. Congelar esperma previo es mejor si se puede y si se tienen los medios. Si no, hay casos de que recuperaron luego. De hecho ahora salió justo, o sea, esta misma semana, en el ENDO 2020, se publicó un trabajo donde sí recuperaron esperma, pero bueno, digamos, no es lo habitual, digamos, después de 4 años se ve una disminución. ¿Qué paciente va a tener disminuida la calidad, o sea, el rescate espermático y cuál no? No te lo puedo decir, digamos, no se sabe. Después, entonces vamos pasando. Y otra cosa que me preguntan mucho es el crecimiento mamario. El crecimiento mamario van a sentir, muchas pacientes refieren pinchazos porque el tejido glandular empieza a aumentar y obviamente empieza a distender, a estirar la piel. Se alcanza
el pico recién a los 2 años y puede continuar el crecimiento hasta los 4 a 5 años. Sí. Lo mira como diciendo, mira, todavía tengo chance. No, claro, porque ponele, a mí cuando yo empecé en Morón, me dijeron 3 años, y yo ya dije, pierdo las esperanzas porque hay una parte que quiero que se Sí, es que en rellene. realidad, y bueno, mira, la verdad es que por eso te decía, el pico es a los 2 años, o sea, la generalidad es esa. Yo, lo que dice la literatura es de 3 de 4 a 5 años que puede continuar incluso el crecimiento, pero sí es mucho, mucho menor lo que está descrito, ¿sí? O sea que, por ejemplo, si hay alguna mujer que se quiere hacer la mamoplastía, luego de 2 años, una vez alcanzado el pico, uno ya puede empezar a pensar, digamos, en hacer una mamoplastía. Hay muchas mujeres que por ahí se ponen ansiosas y dicen, bueno, no, yo la verdad que no me banco y se la hacen la mamoplastía antes. Bueno, es aceptable obviamente, pero tengan en cuenta que por ahí esa prótesis va a crecer aún más porque no sabemos y eso va a depender de cada una, digamos. Es lo mismo, digamos. No, o sea, hay mujeres cis que tienen muchísima mama y hay mujeres cis que tienen menos mama. Entonces, digo, es exactamente lo mismo. Hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, las mujeres que por ahí están más ansiosas, obvio, las mujeres que por ahí están más ansiosas, fijar esto de la mamoplastía antes no hay ningún problema, pero saber que por ahí el tamaño varía. Eso por un lado. Después estoy pensando, el tema de la voz, otra cosa. Eh, el tema de la voz se puede llegar a ver un cierto beneficio, la verdad es que no hay cambios notorios en lo que es la voz con el tratamiento hormonal. Hay entrenamientos con fonoaudiólogos que pueden mejorar. Y con respecto a las prácticas quirúrgicas, es bastante controvertido, digamos. No se ha visto un claro beneficio. Yo no conozco, digamos, los profesionales en Argentina que lo realizan y de mis pacientes no vi ninguna que se haya operado como para decir, sí, mira, le cambió la voz y está, por lo cual lo tomo con pinzas, no sé, Ama, vos me dirás eh, Yo por la ahí tengo así. si... No, pues a mí la voz cambió un poquito, pero sigo teniendo esa voz un poco chillona, pero Claro, disminuyó la gravedad que tenía. vos O hiciste una sea, intervención quirúrgica no, con el tratamiento con el disminuyó un poco tratamiento. más. Bien, bien. Bueno, por eso decía, o sea, con el tratamiento se puede observar cierta mejoría, a veces se puede ir a entrenar la voz, y con respecto a la cirugía, yo lo que vi, por lo menos lo que estoy leyendo, no es contundente el beneficio, o sea, no dice que hay un claro beneficio, entonces no puedo decir otra cosa, digamos. Eh, ¿Qué riesgos puede tener una mujer que empieza el tratamiento con estrógenos? Está reportado un leve incremento de lo que es el tromboembolismo. Es decir, esto que se forman coagulitos en la sangre y puede haber un leve riesgo de infarto miocardio o de accidente cerebrovascular, por ejemplo. Por lo cual, algo a tener en cuenta que no dije, ¿qué pacientes uno tiene que tener cuidado? O, digamos, en realidad es una contraindicación absoluta. Aquellos que hayan aquellas mujeres que les haya sol, la verdad que iniciar la terapia es muy, muy riesgoso. Ni hablar si la mujer tiene, por eso nosotros siempre pedimos una eco previa generalmente y estimulamos también lo que es la autopalpación de la mama, porque está descrito, hay pocos casos, por ejemplo hay un estudio americano en veteranos que de 2.000 pacientes solo hubo 2 tumores, dos mujeres trans con cáncer de mama, pero bueno, este cáncer también fue mucho más agresivo. Y como no, también pasa lo mismo, no se suelen controlar y demás, por ahí, o no tenían, porque en realidad estos estudios son un poquito más antiguos, no tenían tanto acceso a la salud, los cánceres fueron agarrados muy tardíamente y es todo un tema. Entonces, obviamente si hay cáncer previo, hay que tomarlo con
con mucho cuidado. Si hay antecedentes de trombosis, también. Después, otra de las cosas es la densidad mineral ósea en la mujer. Siempre está bueno si se pueden hacer una densitometría antes de arrancar el tratamiento, porque generalmente tienen déficit de vitamina D porque son un poquito más vaguitas, eso es lo que dicen, ¿no? Yo digo lo que leí, que son un poquito más vaguitas y que por ahí no se han expuesto tanto al sol y demás, entonces tienen déficit de vitamina D, un poco más sedentarias, entonces nosotros sabemos que el ejercicio mejora la masa muscular. Entonces, si hay un porcentaje mayor de sedentarismo, la densidad mineral ósea de la cual partimos ya no es tan buena y el tratamiento puede exacerbar el riesgo de fracturas, por ejemplo, el día de mañana. Entonces, es importante tener una buena alimentación, una buena ingesta de calcio, hacer actividad física para contrarrestar este efecto que puede tener la terapia de reemplazo. Y otra de las cosas también, siempre le digo, conseguir algún urólogo o uróloga de confianza, que se sientan cómodas, porque también el riesgo de cáncer de próstata no es que desaparece, hay 10, por ejemplo, cánceres de próstata reportados, por lo cual, digamos, no está totalmente, o sea que el control se tiene que seguir haciendo. ¿Disminuye el tamaño de la glándula? Generalmente sí, pero igual hay que seguir controlándose. Claro. Eso no sé si faltó algo, bueno, vos me vas a preguntar de todo, así que yo ya me relajo. ¿O no? ¿Le pregunto esto? ¿Qué te pregunto, Vale? ¿O quién preguntó esto? Vale. Ah, la Hay una mandó al chica que quiere frente. saber. Ah, dale, ya Claro, sabemos todo que vale, dice, negro. ¿qué daños puede generar el consumo de bloqueadores a largo plazo? ¿La única solución para evitar esos daños es operarse o hay otras opciones? No, en realidad depende cuál. Por ejemplo, la espironolactona puede generar un daño que nosotros llamamos hidroelectrolítico, no importa, a nivel del potasio, que es un ion que tenemos en la sangre y que lo necesitamos en un determinado nivel, a veces se altera la concentración. Entonces, por eso, a las mujeres que están con espiro pedimos también en el laboratorio un ionograma para ver cómo están las concentraciones de potasio. Por ejemplo, eso es uno de los efectos adversos reportados del aspiro. Perona, a veces también pasa lo mismo, que puede haber un daño hepático, entonces también necesitamos ver las enzimas. Y después, con el tema de los antiandrógenos, en general, esto mismo que estaba comentando, la densidad de la masa mineral ósea a veces se ve afectada, pero con la gonadectomía, digamos, con sacar, ¿qué es la gonadectomía? Es básicamente sacar los testículos, eh, suele verse los mismos riesgos, porque nosotros ahí estamos eliminando una fuente de testo endógena. Y otra cosa, a tener en cuenta, que porque me pasó de una paciente que con gonadectomía, ella quería hacer, no es fisicoculturismo, digamos, quería hacer como un cuerpo más de CrossFit. Claro, le había disminuido mucho la masa muscular, digamos, entonces está bueno por ahí saber qué objetivos uno va a querer lograr para tener en cuenta esto. Si yo hago la gonadectomía, la testo disminuye drásticamente. Y ni hablar del deseo sexual y de la erección. Otra cosa que puede pasar es, cuando baja mucho la testo, es una disminución del estado anímico. A veces las mujeres nos refieren que están como con más desgano y depresión, digamos. Eso hay que verlo, por eso generalmente yo aconsejo no ir directo a la gonadectomía, ir primero empezar con los bloqueadores y después, si este deseo persiste y demás, bueno, ahí sugerencia personal, ¿no? Eso siempre pasa. ¿Nos ves? Los veo, pero a ustedes los veo perfectos, pero los Claro, comentarios los perdí, o sea que por ahí dijeron algo nosotros te vemos y los medio perdí. entrecortado. Bueno, hay Pará, otra saco los pregunta. bloqueadores, pará, saco y me pongo los datos, capaz que me ven mejor o no. A ver, Conectando. Se fue.
Nos abandonó. Bueno, Doc, nos ve, nos oye, nos escucha. ¿cómo era? ¿Me oyes? ¿Me escuchas, Doc? ¿Me sientes? ¿Eso estaba diciendo? Me imaginé. Bueno, hay un bloqueador, no sé si lo conoces, quiero hacerte esa pregunta. El bloqueador se llama Leuprolide. ¿Lo Sí. conoces? Es una, ¿Sabes si sí. se Es un utiliza? análogo de GNRH, sí. Yo no trabajo, o sea, no tengo experiencia en yo aplicar el Leuprolide, digamos, en mis pacientes, pero sí sé que se utiliza como un antiandrógeno también. Es un análogo de GNRH, es decir, nosotros tenemos a nivel del sistema nervioso central una hormona que está en el hipotálamo que manda la orden a la hipófisis y de la hipófisis a nuestras gónadas. Y esto sí remeda, digamos, a esa hormona, se disfraza, digamos, de esa hormona, entonces hace que bajen los niveles de testo. Yo no tengo experiencia en esto, pero sí se puede utilizar. En Estados Unidos se utiliza también. Claro, Pero pero acá no en te, Buenos Aires, acá en Argentina no está, o sabés por ahí mira, alguna información de que existe. o sea, particularmente yo no lo utilizo. Y en el otro lugar donde trabajo, que es un hospital, que estoy ahí yendo e investigando en realidad, que es un hospital, eh, no lo utilizamos. Tal vez haya otro profesional que lo esté utilizando, no lo sabemos. Algo importante es, desde la Sociedad Argentina de Endocrino, ya estamos, digamos, nos estamos organizando y se va a conformar próximamente el departamento de medicina transgénero. Eso nos va a ayudar un montón a los profesionales que nos gusta, nos interesa y nos apasiona mejorar la calidad de vida y ver y hacer estudios que están buenos, digamos, para ver si lo que estamos haciendo está bien, porque también es eso, nosotros lo que estamos haciendo se cree que está bien, pero siempre hay cosas que por ahí nos faltan evaluar y que siempre está bueno hacer estudios serios, así que nada, avisar eso, que por ahí nos permite el día de mañana tener mucha más interrelación entre nosotros, poder también capacitar al resto, eh, y bueno, nada, pero yo no conozco en Argentina, y que me perdone algún profesional si sí lo utiliza, alguien que lo aplique. Yo no conozco. Claro, totalmente, porque nosotros estuvimos indagando con una compañera y el presupuesto es bastante elevado. Capaz que sea esa Claro. una de las razones por la cual no se utiliza acá. No, sinceramente, yo ya cuando empezamos, nosotros siempre empezamos con Spiro y Cipro, que es lo más utilizado también, probablemente por los costos, en varias partes. Pero el análogo de GNRH sí está descrito. Y después, por ejemplo, hay otra cosa que se suele aplicar, que también es bastante complicado, que es en las mujeres que están perdiendo mucho cabello, también a veces se da un inhibidor del 5-alfa, bueno, no importa, el finasteride, vamos a hablar que todo el mundo lo conoce, pero también tiene riesgo de disfunción eréctil y se reportó un mayor índice de depresión, por lo cual Bueno, no me gusta mucho. y hay chicas trans que usan parches. ¿Esos parches para qué servirían? ¿Para qué ellas la utilizarían cuando ya están en tratamiento? Bueno, no tiene sentido. Y ojo con los parches, hay que ver bien la composición de ese parche, porque también hay muchos que tienen etinil, bueno, hay que fijarse que no, por ejemplo, ni hablar de los anticonceptivos, que si hay estradiol, no, ya no. O sea, en su momento sí se utilizaba, pero la verdad es que el riesgo de trombosis es muchísimo mayor que los preparados nuevos de valerato y 17 beta, así que no. Si ya se está en tratamiento, el tema es es la ansiedad que se genera y por ahí quieren como niveles de estrógeno un poquito mayores. Hay un señor en Estados Unidos, un profesional, que no está reconocido por ninguna sociedad, que propone mayores niveles de estradiol. Puede ser, lo cierto es que yo no puedo decir que eso puede ser hoy por hoy con las herramientas y los datos que tenemos. Sería primero que estamos nosotros basándonos en niveles fisiológicos con respecto a la mujer cis, es lo que comparamos, ¿ya? Y además, porque altos niveles de estradiol se asocian a mayores efectos
tromboembólicos. Eh, si es verdad, una de las chicas me dijo que baja los niveles de testo y probablemente si niveles de estrógenos más altos lleven a bajar mucho más rápido la testo. El tema son los riesgos a los que nos exponemos. Por ahí, por querer apurarnos, terminamos con un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio y no está tan bueno. Nada, como Claro, está bueno escuchar estas campanas, digamos, que vienen y tomarlas en cuenta, pero todavía lanzarla a la población general de una, sí, por un estudio chiquitito y demás, y que, ya te digo, no está avalado, no sé, si no está avalado por ninguna sociedad, es decir, nadie comprobó que realmente sea así, eh, me da un poco de temor, digamos. claro. Eso es importante. En algunos casos hay algunas médicas o médicos que utilizan un inyectable cuando ya la paciente trans está entre los 3 y 4 años de tratamiento y quieren tener un empujón porque sabiendo que a los 5 años se cumplen el periodo de que se procesa la hormona, ¿qué inyectables son Sí. recomendables? Bueno, ese es el tema. Los inyectables, el que tiene el valerato estradiol de 10 a 30 miligramos, no habría problema. Si es eso, digamos, eso no habría problema. Se utiliza en otros países y está bien. ¿Tiene Pero algún... algo me comentaron de un preparado, que ese yo no lo conozco, que sí está en otros países, que tiene como la mezcla de estradiol con ciproterona, algo medio. Acá en Argentina no se consigue, no lo vi, no tengo experiencia. Fui a buscar en la literatura y no encontré, pero se ve que está, habría que ver, digamos. Sí, Claro, digamos, si viene, pero mientras estén las concentraciones, digamos, que uno utiliza habitualmente, no habría ningún problema, digamos. claro, porque yo tenía entendido eso, que cuando la compañera ya está por cumplir el periodo de años y quiere tener un empujoncito antes que cumpla esos 5 años, le dan... Le dan eso. Sí, también se puede Sí, utilizar el inyectable en otros países, incluso lo utilizan de entrada. Acá no, digamos, no lo usamos así. Sí, a veces eso en otros países está y en las dosis estas que te digo, de 10 a 30 miligramos, inyectable y se utiliza, sí, pero nosotros mira. no. ¿Tiene algún factor adverso? Y ese es el gran problema, no se sabe si el tema del tromboembolismo pulmonar y demás No, estaría. Entonces, yo no tengo claro, experiencia porque no lo utilizamos. Y los claro, centros que yo, con las profesionales de otros hospitales que estuve hablando, tampoco lo utilizan, por lo menos. claro. Y yo tengo una última pregunta. ¿Cuál es mejor en cuanto a los bloqueadores? ¿Sería la ciproterona o la espirulactona? No es mejor ni peor. Eso va a depender del profesional, del con cuál se sienta más cómodo trabajando o cómoda trabajando. Eh, pero no hay ni mejor ni peor. Va a depender también de esto. Si yo tengo un paciente que tiene una alteración hepática, ciproterona, por ahí no lo voy a utilizar. Eh, pero no, los dos son buenos y son recomendables. Claro. Las dosis las van a ir viendo junto con el paciente en base a cómo vaya respondiendo, eso sí. Acá hay un chico que puso, yo tengo una duda con respecto a la operación, de quitar los ovarios y demás. Seguro que con el tratamiento, capaz. Y a ver, yo siempre aconsejo, pero esto es cuestión personal y es ¿qué aporte buscamos? A veces es una cuestión personal y ya que realmente no toleran tener los ovarios y necesitan sacárselos, bueno, está bien. Pero la verdad es que si hoy por hoy estás con el tratamiento de la testo y estás bárbaro y te sentís bien, no le veo sentido, ¿no? A la gonadectomía en el hombre trans. Eh, pero bueno, eso va a depender. Y si llegaran a tomar ese estilo de decisión, mastíquenla bien, porque realmente no es una cirugía, tiene riesgos, como toda cirugía, eh, y eso va a meter el riesgo, pero bueno, habrá personas que obviamente a ver, llegué tarde, el gel es más leve que el debido. No es que es más leve, en realidad se llegan a los mismos valores, digamos. O sea, si vos estás y lo haces bien al tratamiento, vas a llegar al mismo valor.
Por ahí para arrancar, el Nevido uno sí ve los efectos un poquito más rápidos que el gel, pero no es que es más fuerte, digamos. Eso tiene que ver con la activación del receptor androgénico, es lo que se cree, es la teoría de por qué se ve más rápido. Pero igual se llega a lo mismo y son igual de buenos. Lo que tiene es la comodidad, que hay que evaluarlo respecto a cada uno, y esto que hablábamos de lo metabólico, que el inyectable es un poquito más agresivo en ese sentido con el cuerpo y demás, que el gel no, entonces ahí preferimos el gel. Bueno, tengo dos últimas preguntas que me voy a hacértelas. Dice, Sí. hay un chico que dice que por el tema de la pandemia se tiene que hacer estudio de sangre, si eso va a afectar en algo que no se haga de estudios, o qué puede hacer, porque se tiene que inyectar. Se tiene que inyectar y no se puede hacer los estudios, Sí, y y le piden. en realidad, no sé, depende cuánto tiempo de hormonización lleve esa persona, primero. ¿Por qué? Si viene súper estable, digamos, y viene haciéndolo como relojito cada 3 meses, y le viene dando súper estable hace todas las veces, bueno, no habría problema con que ese análisis no se haga. Distinto es si no venía estable, si no venía cumpliendo con el tratamiento bien, o si tenía alguna alteración en el laboratorio. Ahí, lamentablemente, hay que hacerlo igual, eh, antes de aplicarse, sí, porque hay que evaluar todo antes. Por eso hay que tener en cuenta también al paciente, digamos. Bueno, después, con el tratamiento hormonal de testo, ¿creces un poco o quedas enano? Ay, lamentablemente sí, no. Sí, ¿No que creces la nada? respuesta, no quiero decir que das enano porque suena raro, pero no, no afecta, digamos, voy a ser políticamente correcta, no hay cambio en la estatura ni en la estructura ósea, digamos, o sea que no, Claro. sí, no, no. Y acá quieren saber en dónde estás atendiendo, horarios y días para saber cuándo termine la Bien, cuarentena. ok. Estoy atendiendo online, o sea, en mi consultorio particular estoy atendiendo online eh, todos los días, y para pedir turno está en mi Instagram, si no me pueden mandar un inbox y yo les doy, es es DRA en realidad, dra.nataliameoguzmán, @gmail.com, ahí se puede pedir el turno. Pero estoy todos los días. Hoy por hoy es online. Tengo consultorio que es acá en Ascuena de Santa Fe, pero por ahora no he abierto, salvo casos excepcionales que sí, pero es que sí o sí requieren atención presencial. Claro. ¿Por público, privado, obra social, trabajas para alguna obra? Ahora privado, después, en esto el consultorio particular es privado, pero estoy trabajando también en varios centros. Estoy trabajando en Centro Médicus, estoy trabajando en el Centro Médico Montserrat, que atiende en varias obras sociales, y estoy trabajando también en FEMédica. ¿Qué pasa? FEMédica y Centro Médico Montserrat no tienen por ahora, tal vez próximamente abran, atención online. Sí, Centro Medicus me abrió agenda hace poquito, así que estaría atendiendo online próximamente, eh, pero no Médica y Centro Médico Montserrat, el día que lo abran, sí, atenderé online, por supuesto. Pero ¿Hospitales tener en cuenta públicos eso, estás sí. en alguno? En el hospital público estoy en el Hospital Español, me salió el nombramiento, igual ahí se atiende generalmente población mayor. Y ad honorem me estoy yendo al Hospital Ramos Mejía con la doctora Patricia San Martín, eh, que la idea es un poco organizarnos para hacer ciertos trabajos de investigación. Eh, pero bueno, eso ahora que vamos a formar la sociedad se podrá hablar, el departamento se podrá hablar mucho mejor. Ok, genial. Nos quedan 30 segundos. Segundos. Así que, más Bueno, que nada, chau. agradecerte por la charla y la verdad que cuando gustes o cuando quieras volvemos a hacer una que capaz más amplia y con ya preguntas que quieran los chicos saber. No, gracias a ustedes chicos, saben que la verdad eh, yo y con Mauro también he hablado bastante, siempre estoy a disposición, gracias por invitarme y realmente son personas maravillosas, son muy simpáticos y está buenísimo hablar con ustedes, así que cuando quieran acá estoy.
Dale, Bueno, muchas muchísimas gracias, te gracias. mandamos un beso enorme y que andes súper Igualmente. bien.